Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 515 millones de pesos. Buenas tardes, bienvenidos a este fin de la semana, no porque sea fin de semana, sino el final de esta semana, la primera del dólar soja, la etapa número 2 de esta herramienta del programa de incremento exportador y también el primer viernes de diciembre. Llegó el mes número 12, el mes al que muchos le tienen miedo y otros le tienen muchas expectativas porque se termina el año, por supuesto, pero sobre todo, y más importante, mañana juega Argentina y lo vamos a vivir a través de Chacra 360 de 9 a 12. Ahora en vivo el noticiero y los títulos. Casi 23 millones de hectáreas se encuentran en condiciones de sequía severa. La ONU advirtió que la Niña podría durar hasta marzo. El precio internacional de los alimentos volvió a descender en noviembre. 25 grados es la temperatura en este preciso instante y ahora te cuento que pasa el finde. Claro, mañana 16 la mínima, 30 la máxima para el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, desde donde transmitimos Chacra Televisión con un cielo parcialmente nublado. Domingo ideal y bendecida la persona que tiene pileta porque el cielo va a estar despejado. 20 la mínima, 33 la máxima y el lunes se mantiene el estado y la temperatura del domingo general, porque si bien habrá un cielo parcialmente nublado, la mínima será de 22 y la máxima de 33. La sequía atraviesa muchas de las noticias de las personalidades, de los representantes que te compartimos a través de nuestro programa tras programa y de toda la programación de Chacra, y lamentablemente nos va a acompañar porque está haciendo estragos. El peor escenario desde 1962 aproximadamente y se encuentra en una condición severa porque implica una marcada falta de humedad en los suelos, el ambiente y por ende casi la pérdida total de lo implantado. Se triplicó en los últimos meses al sumar un total de 22.900.000 hectáreas que se concentran en el área agrícola del centro del país, según un informe elaborado por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Y la falta de precipitaciones, así como vemos que no hay lluvias por lo pronto, agudiza este contexto. Las condiciones de déficit hídrico dan un resultado muy desalentador, pero de cara al futuro, el dato que se tiene en cuenta es que durante el último fin de semana se registraron eventos de lluvia locales, como sucedió, por ejemplo, en donde estamos, en la ciudad de Buenos Aires, que hubo lluvias también hacia el día miércoles exactamente. Eso favoreció el almacenaje de agua en el suelo, pero no revierte la situación. Y en cuanto a la humedad de los suelos puntualmente, que es lo que más desespera, se trabajó en este informe que se observaron valores bajos de humedad e insuficientes para la demanda de aquellos maíces que fueron sembrados en el norte de Buenos Aires por un lado, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba y oeste de Entre Ríos, y esto genera todo un retraso, por un lado en la siembra, gran impacto en la ganadería con descarga de campos, ventas de vientres y suplementación. También desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se señala que si durante la semana se logró un avance en los labores de siembra de soja, el retraso en la implantación de la oleaginosa es más o menos unos 17 puntos respecto a la campaña anterior. Y algunas zonas como el núcleo sur o el centro oeste de Entre Ríos tiene un retraso que sí allí escala hasta los 37 puntos respectivamente. Y esto se podría contemplar con un alto efecto en los potenciales rendimientos del cultivo. Se posicionó hoy en día la siembra de soja en el 29%, contabilizando las 16 millones de hectáreas que están previstas
para la oleaginosa. En el caso del maíz, los avances de las sembradoras son casi nulos, con progresos semanales muy chiquitos, que alcanzan a cubrir el 25% de las 7.300.000 hectáreas estipuladas. Sobre el trigo ya sabemos, de 22 millones de lo que fue la campaña anterior, se alcanzarán 10, 11 millones hasta el momento, eso es lo que se especula, y sucesivamente la consecuencia de esta sequía que atraviesa a todos los sectores. Y hablando de los sectores, el complejo y la cantidad de áreas que compone a las economías regionales, dijeron presente en Jonagro, que es la Jornada Nacional del Agro, que llevó adelante organizada por CRA en un mega evento en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esto es en el microcentro porteño, al frente del Luna Park exactamente. CAME dijo presente y desde la Dirección Ejecutiva de Economías Regionales nos regalan estos fundamentos y sobre todo este análisis de lo que pasa en uno de los sectores más fuertes, troncales, como son ellas mismas, las economías de cada lugar del país, que tienen diferentes tipificaciones por los territorios y también por las personas que hacemos a cada región de la República Argentina, única e irrepetible. Nos tenemos que nutrir de los paneles donde hemos debatido muchos los temas y sobre todo se ha abordado las economías regionales. Me parecieron excelentes las exposiciones, compartimos muchísimas de ellas y realmente lo que estamos trayendo o lo que CRA está trayendo es realmente una visión de lo que nos afecta a los 31 complejos de las economías regionales, que vivimos todos los males, toda la informalidad propia de no tener transparentes mercados y lamentablemente nosotros, siendo el 63% de los productores que somos y conformamos las economías regionales, realmente no tenemos el respaldo de lo que es la institucionalidad de los mercados y realmente eso estamos desprotegidos en lo que es el mercado comercial. Sabemos producir, lo sabemos, pero bueno, son cadenas donde hay actores que muchas veces llevan parte de nuestras rentabilidades en perjuicio del propio productor. Y desde CAME siempre abordamos lo que es comercio justo y creo que ahí es necesario reforzar lo que es el primer eslabón de la cadena, que es el propio productor agropecuario. ¿Qué es el comercio justo? Para repasarlo y profundizarlo con vos, lo pregunto. Comercio justo es que quien genera el producto que se va a comercializar dentro de la cadena tiene que ser el protegido, tiene que ser el que tenga que tener rentabilidad para que pueda aumentar la productividad y por ende se nutren todos los demás actores. Sin un productor de naranjas, sin un tambero, no hay cadena de valor. Es decir, todos los otros actores dentro de la cadena de valor existen gracias a que hay alguien que cosecha una naranja y hay alguien que la produce. Y ese eslabón el que tenemos que cuidar, que lamentablemente desde hace muchos años está olvidado en el espacio. Llegó el dólar soja número 2, el capítulo 2 como se le llama, y mucho se le adjudica a esto el perjuicio y la desprotección a las economías regionales. El gobierno, por otro lado, dice que asignará 2.500 millones de pesos a las economías regionales. ¿Cambia en algo el panorama general de los 31 complejos? A ver, nosotros desde CAME se lo planteé yo al ministro directamente el día viernes en la propia exposición. Desde CAME lo que nosotros necesitamos es ver un poco más allá del cortoplacismo, que eso se hace a través de un proyecto, una ley, que necesitamos imperiosamente reducir nuestros costos de producción. El tipo de cambio, cuando estamos hablando de derecho de exportación, al quien le favorece es el agroexportador, a los galpones de empaque, a todo un punto final de la producción y no justamente al productor, porque lamentablemente muchas veces no derrama. Y el no derramar significa que tengamos precios pinchados, planchados,
y que el productor no tenga rentabilidad suficiente para poder hacer innovaciones tecnológicas y podamos aumentar nuestra producción. Así que nosotros desde CAME lo que decimos con nuestras entidades asociadas, que son muchas de por sí, es pelear por una reducción de nuestros costos, llámese a través de las cargas patronales con el mínimo no imponible, llámese una reducción de impuestos para lo que es todo lo que es los electrodependientes, llámese tener la disponibilidad a través de una cuenta única tributaria que nos permite disponer de plata que hace a la pyme y que lamentablemente es un factor que es, te diría, fundamental en la cadena de producción, porque hoy tomar crédito por afuera es realmente altísimo porque las tasas de interés no lo compensa el sistema productivo. Sin palabras, y también preguntarte sobre qué objetivos trabaja hacia el 2023 CAME. Primero en convalidar un poco que a la pyme se la esté respetando. Todos nos llenamos la boca de las pymes, entendemos que somos un factor de generación de empleo, de producción y demás, pero lo que necesitamos es que el gobierno, cualquiera que esté, entienda que necesitamos tirarle un salvavidas para recuperar esa empresa pyme que muchas de ellas hoy la están pasando mal. Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, nos dio su palabra, su experiencia respecto a Jonagro y fue mucho más allá. Se refirió a este 2022, avisoró algo de lo que se viene en 2023 y sobre todo nos contó sobre el refuerzo en lo que es la alianza, la gran familia de la mesa de enlace, que ayer en Jonagro se vivió esa reafirmación por parte de las entidades. El evento, yo me voy muy contento. Creo que la gente se fue con las expectativas cubiertas. Hay que destacar la calidad de los panelistas, los disertantes, que creo que elegimos los disertantes que la gente quería escuchar y los temas que realmente son importantes para brindarle a la gente en estos momentos. Creo que este es el objetivo de Jonagro desde CRA, que es brindar este tipo de ámbito de evento, y lo que hay que hacer es ir mejorándolo todos los años y adaptándolo a la situación que el país requiere y a lo que la gente quiere escuchar. Así que bueno, por mi parte, a descansar un poquito y después volver a empezar para armar el Jonagro del 2023. Si hay espacio para descansar, ¿qué año el 2022, Jorge? ¿Qué año? Un año muy duro, un año con mucha incertidumbre, con muchas idas y venidas, con mucho reclamo, mucho diálogo con el gobierno, pero pocos resultados positivos en base a lo que nosotros planteamos. Pero creo que la labor, y en este caso de la mesa de enlace, como lo destaqué en el mensaje de hace un rato, creo que ha sido positivo, porque si la mesa de enlace no hubiera estado, no tengo duda que la situación del sector sería mucho peor que la que está. Algo que dejó Jonagro hacia el final y lo repasamos ahora desde Chacra TV fue eso, ese refuerzo de la alianza, de la familia en algún punto, que es la mesa de enlace. No hay duda, lo dijiste muy bien y eso es lo que queremos transmitir. Queremos mostrar de que realmente las cuatro entidades nos llevamos muy bien a pesar de que no estemos de acuerdo en todo. Porque a veces escuchamos los rumores de que estamos peleando entre nosotros. Nada más lejos de la verdad. La mesa de enlace tiene un funcionamiento que realmente a mí me hace sentir orgulloso. Y hasta diría de que nos apoyamos entre nosotros para poder entender el por qué el otro no está de acuerdo. Así que realmente yo estoy muy conforme y por supuesto apuesto a que siga en esta línea de trabajo. Carlos Achetoni se refirió a la mesa de enlace también, como lo acaba de hacer Jorge Chemes, y esto dijo respecto al 2022 y a lo que viene, por supuesto. Un momento que queríamos compartir con CRA, que es la organizadora, y obviamente con todas las entidades a modo prácticamente de despedida de año. ¿Cuál es el resumen y el balance de este 2022 en la entidad que vos presidís?
Bueno, la verdad que ha sido un año muy complejo. Por ahí cuando estábamos en la presentación lo decía que es un año que uno por ahí va a pedir que no se repita, porque tuvimos oportunidades, obviamente que producto de una guerra que es algo indeseable, pero oportunidades y las desperdiciamos, no nos entendemos, hacemos las cosas más complejas para que el sector se desarrolle menos y la verdad que eso es lamentable. Yo creo que tenemos todo el potencial para ser muy distintos, para tener un país mucho más dinámico. Lo vemos en los países vecinos, que a veces hasta en condiciones diferentes pueden desarrollarse, pero claro, tienen una condición política, económica, que hace esa magia que nosotros por ahí nos cuesta tanto. Somos muy eficientes a pesar de todo en la implementación de tecnología, en el desarrollo de los cultivos, pero hay situaciones como la dualidad cambiaria, la amplia brecha que esto significa, la presión tributaria, los derechos de exportación y la inflación constante que también nos hace sufrir, porque vivimos en este país, no es que producimos y nos vamos a vivir a Uruguay, tenemos la inflación acá interna. Y eso hace de que nos golpee a los que somos de menor escala, como productor que uno representa, obviamente que eso lo golpea con mayor fuerza porque tenemos menor escala y tenemos obviamente menor espalda para resistir, y que a muchos les está significando la salida del circuito productivo. Así que yo creo que es un año malo, pero nos deja una enseñanza buena, por ejemplo, la implementación del dólar soja, que no es una utopía, era mentira de que no se pueden sacar las retenciones, porque si prácticamente las han sacado en estos 2 meses, septiembre, diciembre, y si las han sacado es porque se pueden sacar definitivamente y se le puede dar las condiciones necesarias a los productores para que se desarrollen como necesitan desarrollarse y que a través de una mayor producción tengan el mismo ingreso sin tener que pisarle la cabeza a nadie. Como bien decís, ¿no? Los pequeños productores, que siempre agrego, son la mayoría en la República Argentina. Tenemos un fin de año que no nos podemos relajar porque la sequía histórica que hay hace que el verano casi durmamos con los ojos abiertos. Sí, va a ser un año, ojalá que se revierta, ojalá que la campaña de segunda pueda ser distinta y permita, yo no digo que alcanzar los mismos niveles, pero por lo menos subsanar el daño que se ha provocado tanto en la campaña fina, que esa ya no tiene forma de resarcirla, pero la campaña de primera en soja y maíz ha sido muy magra, y ojalá que la de segunda se pueda hacer un poco más potenciada. Obviamente que vamos a tener un corrimiento importante hacia soja, no hacia maíz, primero por los costos que tiene el maíz y segundo por los riesgos de que si hay sequía que no lleguemos a término a conseguir una buena cosecha, una buena producción, pero esto digo también va a tener una implicancia en la alimentación de la proteína cárnica, y que por ahí se está buscando y mirando el precio de la góndola para asegurar la mesa de los argentinos y no se está mirando el proceso. Se está degradando los productores de proteína cárnica porque están trabajando a pérdida, están desapareciendo tambos, están desapareciendo productores de cerdo, y esto no es gratis. O sea, estos efectos, cuando lleguen los faltantes, seguramente que se va a pagar mucho más caro y seguramente que lo vamos a lamentar porque mucha de esa producción se va a tener que traer de fuera del país. Muchas gracias y que tengamos un año un poquito mejor y que lo podamos recordar. Sí, ojalá dando la lucha necesaria vamos a poder salir adelante. Escuchamos en primera medida a Pablo Bernengo, director de Economías Regionales desde CAME, director ejecutivo, luego a Jorge Chemes de CRA y Carlos Achetoni de Federación Agrarias. Los tres, desde diferentes entidades, nos dieron una radiografía de lo que acontece en la agroindustria, ampliando y no yendo solo a lo agropecuario. Y ahora sumamos la proyección de la ONU. ¿Por qué? Porque prevé que la Niña, es una mala noticia, podría durar hasta marzo, un fenómeno meteorológico que lo conocemos muchísimo en nuestra señal y te lo presentamos una vez más, que es responsable del empeoramiento de la sequía en el Cuerno de África
y eso resulta inusualmente persistente y podría durar hasta febrero o marzo, así es como se advierte, y los cálculos de la Organización Meteorológica Mundial muestran que hay un 75% de probabilidades de que la Niña persista durante el periodo diciembre-febrero 2023 y un 60% de posibilidades que se extienda a enero-marzo. Las lluvias monzónicas más intensas y prolongadas en el sudeste asiático están asociadas a la Niña, en particular en Pakistán, que sufrió inundaciones catastróficas en julio y agosto. El fenómeno meteorológico finalmente arroja cálculos donde, como te decía, con todas estas probabilidades que las dos, tanto para que se extienda a enero, febrero, diciembre, bueno, empezando de diciembre hasta marzo, superan el 50% de los datos relevados. Finalmente, se observa que todo este año, este 2022, hoy 2 de diciembre, refleja que los patrones de precipitación en muchas regiones han estado marcados por la Niña, es decir, y concluyendo, una gran presencia de sequía en casi todo el planeta Tierra. ¿Qué año, qué situación y cuánto tenemos por delante para trabajar y comprometernos en todo lo que sea un pasito o un paso para revertir la situación climática que nos acontece? 33 minutos de las 16 de este viernes, de este primer noticiero por la tarde. Esto recién comienza, por eso hacemos una pausa y ya volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 515 millones de pesos. Cien años seguros de lo que hacemos. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento.
Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 515 millones de pesos. Este segundo bloque comienza de la manera que más nos gusta, que tiene que ver con abrir las fronteras y recorrer el mundo. Ahora un balance global sobre los precios de los alimentos, que en noviembre registraron un nuevo descenso, al menos en un panorama, en una base de datos generales. No es para que lo relacionemos con nuestra inflación argentina, pero junto con la energía, los alimentos representan uno de los grandes motores del shock inflacionario mundial. Siempre también, te lo voy a recalcar en algún punto, gran inflación en todo el planeta, más la interna que nos representa en Argentina. Respecto al maíz, se agrega la mejora en el transporte en el río Mississippi en Estados Unidos, tras las complicaciones por su bajante. Por los demás granos, el sorgo cayó 1,2%, mientras que la cebada aumentó 2,5%. Y el arroz se incrementó 2,3% por la demanda y la depreciación del dólar. Para los próximos meses, la FAO modificó a la baja su previsión de producción mundial de cereales en 2022, que define que serán 7.200.000 toneladas a 2.756 millones, 2% menos que el año anterior. Eso sería, los 7 millones de toneladas sería lo que estaría por debajo, lo menor, no lo total, porque a nivel mundial, recordá, son 2.756 millones de toneladas. La reducción en esta proyección tiene que ver con las menores perspectivas de producción de maíz en Ucrania, y en el caso del trigo, que ya desde Europa dicen que nuestra situación interna podría complicar el abastecimiento global, mientras en Argentina se trabaja para abastecer internamente lo que pasa con el trigo. Hay también una proyección que tiene que ver con las secas en Argentina. Así se observa, así nos miran y así siguen la humedad de nuestros suelos exactamente. Lácteos y soja, bueno, los precios de la soja aumentaron por la mayor demanda importadora, y entre los demás commodities, por ejemplo, el azúcar subió 5,2%. Se le suman los altos precios del etanol en Brasil, lácteos que registraron una baja del 1,2%, y la manteca cayó por la incertidumbre de su demanda en los próximos meses. Por último, desciende el consumo de carne y descienden los precios, 1,1%, una merma impulsada por la carne bovina frente a las disponibilidades que tiene Australia y Brasil. Las demás carnes, en contraste, subieron, excepto la bovina, como acabo de resaltar, especialmente la ovina, la carne de oveja subió con una fuerte demanda, y las aves, por los casos de gripe aviar que impacta en la producción, entonces es que eso también registra un aumento en los precios. Si hablamos de producción y empezamos a integrar todo lo que pasa, sequías, calentamiento global, más producción, mucha más corrida en términos productivos también, porque somos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, entonces empezamos a encontrar nuevas prácticas. La agroecología, que no es que empezó hoy ni este año, viene desde hace mucho tiempo, y Honduras puntualmente es uno de los territorios que vamos a conocer con vos en este informe. El noroeste de Honduras es la mayor zona cafetera de Centroamérica. Esmerín se dedica a producir el aromático desde hace 3 décadas. Ya de niño cuidaba la naturaleza, por eso en su cultivo no aplica pesticidas y fabrica su propio abono con las pulpas del fruto. Es el no uso de venenos, por ejemplo glifosatos o venenos tóxicos. En vez de usar venenos, usamos chapias, usamos insumos orgánicos
para las fumigaciones y tenemos gente preparada. El uso de agroquímicos ha acelerado la degradación del suelo que ya venía en aumento por el cambio climático. Honduras perderá más de la mitad de su área apta para cultivar café hacia el 2050, según proyecciones del World Coffee Research. Gracias a sus buenas prácticas, Smerin ha obtenido una certificación Fair Trade orgánico que le permite exportar a Canadá a un precio más justo y estable. La constante caída de la cotización internacional del café ha provocado que centenares de productores abandonen sus fincas y empeoren las condiciones de los recolectores. El propio presidente hondureño advirtió que 90,000 pequeños cafeteros están en riesgo de caer en la extrema pobreza. Honduras exporta 2/3 de su café a Europa, con Alemania como su principal consumidor. Varias empresas hermanas han expresado su preocupación por encontrar restos de glifosato, un círculo vicioso. Para el representante del gremio cafetero, Eugenio Paz, sin un pago digno, los productores no pueden invertir en la calidad de su producto. Se dé un precio justo, ¿verdad? Que el precio supere los $145 el quintal. Eso permitiría al cafetalero tener mejor atendida su cafetal, mayor productividad, y todas las familias que colaboran en actividad cafetalera se ven beneficiadas. Tan solo una cuarta parte de los productores en 2018 cosechaba café diferenciado con certificación. Pese a que en el último lustro ese segmento se ha incrementado, todavía falta dedicar muchos esfuerzos de concientización sobre la necesidad de preservar el entorno natural, como considera Smerin. La gente a veces no le llama la atención eso. Entonces es donde usan todo tipo de insumos y al final no pueden entrar a ese mercado, entonces tiene que venderlo a un mercado informal. Y si hablamos del mercado energético, esto tiene mucho que ver con lo que empieza a transcurrir en Europa, que es el otoño seguido del invierno, y uno de los problemas que también avisoran algunas soluciones. Por ejemplo, de la mano de la tecnología, que es lo que vamos a conocer en Alemania, que con un sistema de control por edificios contabilizan, cuantifican qué es lo que consumen, cuánto, en qué horarios, y así preparan un plan para consumir, por supuesto, mucho menos frente a altos costos y escasez. El complejo científico más importante de Berlín trata de ahorrar energía. Para ello están creando un gemelo digital de todos los edificios y sus datos. Hace 2 años desconocíamos cuánta energía consume cada edificio. Carecíamos de más información que la lectura del contador a final de año. Pero hoy podemos ver las anomalías en el consumo, cuando hay picos, detalles que no puedo ver en mi factura a final de año. Una lección aprendida: los calentadores individuales solo se usan ahora si son necesarios. Se pidió a cada empleado que estableciera parámetros para su puesto de trabajo y despacho. ¿Cuándo calentarlo? ¿Cuándo estoy de vacaciones? Que definan sus horarios. Se puede decidir individualmente para no calentar todo el edificio a 20 grados de 8 a 6. Los centros de datos devoran energía, no solo para funcionar, sino para ser refrigerados constantemente. Con este fin se bombea agua desde el sótano que refresca los servidores, pero también el entorno general del edificio. Cuando hace mucho calor, se va al techo, donde se enfría. Luego vuelve al sótano y el ciclo comienza de nuevo. Gracias al nuevo software, este proceso consume ahora la mitad de electricidad. La bomba se controla de forma mucho más diferenciada. Antes había algo de inteligencia que configuraba las temperaturas. Pero ahora los factores que influyen son mucho más importantes. ¿Hay viento? ¿Lloverá? Son factores más importantes, más que los de cualquier sistema que usábamos antes. La industria también derrocha energía. Investigadores de la Universidad Técnica de Darmstadt prueban nuevos métodos eficientes en energía y calor. La maquinaria convencional se reconvierte.
Aquí extraemos el calor residual que genera la máquina. Podemos usarlo para calentar los tanques de limpieza de la máquina y conservarlos calientes. Esto también reduce la demanda eléctrica de los tanques. Esto supone un ahorro del 40% en energía para limpieza y secado. Los esfuerzos combinados son costosos, pero ante el alto precio de la electricidad pueden amortizarse en menos de un año. Cruzamos el charco desde Argentina a Uruguay y su ministro de Medio Ambiente. Estoy hablando de Adrián Peña. Él lleva liderando esta cartera con mucha presencia y nos cuenta el posicionamiento del país vecino en materia de prácticas amigables con el planeta Tierra que no nos esperan más, que hay que empezar a aplicarlas. Por eso Uruguay propuso una reunión intergubernamental a través de una comisión que trataron todo lo que tiene que ver con el uso del plástico. Lo aclaró, no es una guerra en contra del plástico, pero sí hay que revertir algunos caminos de consumo que son, en principio, inconscientes y por ende extremadamente y desbordantemente masivos. Antes consumíamos aproximadamente, quiero chequear la información, 2 millones de toneladas en el planeta Tierra. Hoy alcanzamos los 500 millones de toneladas plásticas. Este número explica muchas de las catástrofes y sobre todo del impacto en la vida marina que los plásticos hacen sobre la Tierra. Vamos a escuchar al ministro de Uruguay, Adrián Peña. Para el Uruguay es un reconocimiento a los avances que viene realizando en política ambiental y fundamentalmente la clara decisión de avanzar de manera significativa en la gestión de residuos. Como ustedes saben, estamos en un proceso donde vamos al cierre de vertederos al año 2025, en un proceso que incorpora la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con un decreto que firmaremos la semana que viene, que incorpora la gestión de los residuos de obra de construcción a partir de marzo del año que viene, y con un nuevo plan en materia de gestión de envases. Entonces Uruguay está, digamos que a nivel de la región, liderando en estas decisiones, y hemos tenido un reconocimiento de elegir como sede de la primera reunión global que va a un tratado para disminuir los efectos del plástico en el ambiente, nos han elegido como sede y eso realmente es bien importante. Han llegado al Uruguay más de 1000 representantes de gobiernos de 150 países que estarán 5 días, tuvieron 2 días de preparación, distancias preparatorias sábado y domingo y estarán hasta el viernes aquí en Uruguay negociando en esta primera reunión que pretende tener un tratado que va a obligar a los países, ¿verdad?, determinados mínimos en materia de plástico. No es una guerra contra el plástico, es utilizarlo mejor, utilizarlo cuando es prescindible. Imagínense ustedes que en 1950 el mundo consumía 2 millones de toneladas de plásticos, ahora consume casi 500 y eso se ha transformado en un problema ambiental. El plástico es barato, es liviano, es versátil, tiene muchas ventajas, pero bueno, la consecuencia es la que tenemos en el ambiente y también en la salud, porque el plástico utiliza determinados aditivos para que se le pueda dar más versatilidad al producto, ¿verdad? Y allí también hay un tema de salud de las personas. Y bueno, eso es lo que el mundo ha decidido encarar. Yo comentaba recién que 11 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en el mar cada año y se están acumulando. Eso termina en muerte de especies marinas, pero también supone una preocupación sobre las playas, ¿verdad? Entonces, bueno, el mundo ha decidido que esto sea prioridad y arranca en Uruguay todo este proceso. Ministro, usted anunciaba que para el jueves van a haber novedades, sobre todo en lo que tiene que ver con los envases plásticos. ¿Puede adelantarnos algo? Sí, el jueves tendremos un evento de Uruguay en el marco de esta cumbre, donde la Cámara de Industrias del Uruguay presentará su nuevo plan de envases. Ustedes saben que Uruguay tiene un plan de envases vigente desde el año 2007, pero nosotros hemos firmado 2 resoluciones en abril del año 2021 que obligan a las empresas a recuperar un 30% de envases a diciembre del 23 y un 50% a diciembre del 25. Para alcanzar esas metas, las empresas deben invertir y para eso lo van a hacer ampliando, ¿verdad?, la inversión que ya tienen, llegando con el plan de envases a todo el país, hoy está solo en 6 departamentos, pero también incorporando un nuevo sistema, que es el depósito de devolución y reembolso, que para explicarlo simple es que el descartable pasa a tener un precio y van a haber máquinas instaladas en todo el país donde se podrá llevar el descartable y a uno le van a dar un ticket con el valor de ese descartable. Hablamos de envases cilíndricos básicamente, PET, pero también latas, también botellas de vino, por ejemplo, van a ser absorbidas por estas máquinas. Y eso es un cambio tremendo, porque incorpora la variable
incentivo y supone un aumento en la recuperación que hoy es muy baja en el Uruguay. Estamos en el 4% desde el punto de vista formal y bueno, nuestro salto es llegar al 30% a finales del año que viene y al 50% a finales del año 25. Son aspiraciones bien importantes para un país de América Latina, pero no para el mundo desarrollado. Y este sistema que ingresa al Uruguay lo hace por primera vez en América Latina a través de nuestro país, por lo cual también será un piloto, ¿verdad? Y para toda la América Latina. Ministro, esto para lograr justamente este tipo de máquinas, que hay una en exhibición acá, lo mencionaba recién, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Van a tener acceso las empresas a algún tipo de sistema de crédito o algún otro? Estamos trabajando con instrumentos financieros para que las empresas que ponen el envase en el mercado puedan financiar precisamente esta operativa. No olvidemos que la ley 19829 consagra un concepto muy importante, que es un antes y un después en la gestión de residuos, que es la responsabilidad extendida al productor. El responsable del residuo es quien lo pone en el mercado. Eso es muy importante y eso es ley. Quiere decir que si una empresa embotelladora, por ejemplo, pone envases en el mercado, es la responsable de recuperarlos. Si una empresa pone baterías en el mercado, el residuo de la batería lo debe recuperar esa empresa. ¿Eso se está aplicando hoy? Sí, la recuperación de baterías está en el entorno del 90%, la recuperación de neumáticos está en el entorno del 70%, la recuperación de envases de agroquímicos está en el entorno del 40%, pero ahora este concepto se amplía a los envases comunes, se amplía a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, quien te vende el televisor es responsable de recuperarlo cuando a vos no te sirve para nada más. Y eso genera un circuito de reversa que también se va a comenzar a instrumentar luego de que firmemos el decreto la semana que viene. ¿Va a obligar a controles por parte del Ministerio? Sí, por supuesto que a controles, ¿verdad? Y cada sistema tiene que establecer su plan y el Ministerio controla la recuperación de ese plan. Las propias resoluciones establecen metas que deben cumplir las empresas si no son sancionadas, como pasa hoy, por ejemplo, con quien no cumple alguna reglamentación. No pueden importar, por ejemplo, que es una potestad que le da la Ley General del Ambiente al Ministerio de Ambiente. ¿Cuáles van a ser las metas para la recuperación de los productos electrónicos? Es la segunda vez que Pamela me lo pregunta. Vamos a andar, no lo puedo anticipar, pero andará entre el 30 y el 50%. Pero estamos en la construcción del decreto, por lo cual todavía estamos trabajando en eso. Hace unos días estuvo por aquí la reunión, el Congreso de Movilidad Eléctrica, y justamente hablando de baterías, bueno, uno tiende a pensar que el vehículo eléctrico es totalmente amigable, por decirlo de alguna forma, con el ambiente, y no es tan así. ¿Se ha pensado ya qué hacer con esas baterías que en algún momento hay que descartar? Estamos trabajando en eso, parece bien relevante, el crecimiento del eléctrico viene siendo más rápido de lo pensado y el residuo de baterías no es cualquier residuo, es un residuo especial que está categorizado en la ley y que debe gestionarse de otro modo. Ese es el problema que en Uruguay tiene el eléctrico. En otro caso, también hay otra falsa oposición. Muchas veces la energía eléctrica es generada a través de combustible fósil. No es el caso de Uruguay. Entonces en Uruguay el eléctrico es bien razonable porque la energía es de base renovable. Ahora la gestión de la batería es todo un desafío, la utilización de la batería usada, por ejemplo, y la disposición final. 25 grados es la temperatura ahora en Buenos Aires y esta semana estuvo teñida por el alerta meteorológica en torno a las altas temperaturas. El alerta amarilla, siendo específica, del Servicio Meteorológico Nacional. Tuvimos mucho calor, que eso trajo con las lluvias, al menos en Buenos Aires, de lo que fue el miércoles, un respiro, pero regresan las máximas que superan los 30 grados. Como máximas 33 para el finde, pero sensación térmica de hasta 36 y casi 38 grados. Por eso, Luis Cámara, el médico, nos va a contar detalles y algunas preservaciones para las temperaturas altísimas que llegaron y se quedan. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hay varias zonas en alerta por altas temperaturas, especialmente en el centro y oeste del país, llegando a los 40 grados. El doctor Luis Cámara señaló cuáles son los consejos y cuánto puede durar esta ola de calor. Estamos comenzando una ola, no da la sensación de que sea mucha temperatura sostenida en el tiempo, porque el principal problema en la ola de calor, además de la intensidad, la cantidad de grados, sobre todo más de 34 grados, y lo más complicado de todo es que se sostenga en el tiempo, da la sensación de que esta ola es relativamente pasajera, pero sí hay que avisar a todas las personas mayores, sobre todo, que tengan cuidados en los horarios del mediodía, que usen ropa liviana, si es posible ropa clara que repele el sol, no salir al mediodía cuando hay mucho sol, si los hombres tienen que salir, que usen gorra, un sombrero, algo para protegerse
digamos sobre todo los que tenemos poco pelo, de la temperatura, y tenía especial cuidado las personas que sufren de hipertensión arterial y los que están tomando diuréticos. Ahí tengan cuidado porque la posibilidad de deshidratarse o que le baje la presión es un poco mayor. Entonces que se controlen con la medicación con mucho cuidado, que se tomen la presión y obviamente tomar una buena cantidad de líquidos. Ser cuidadoso también con la comida, básicamente que no tengan infusiones calientes porque no es conveniente en este momento para levantar la temperatura. Pero yo creo que con medidas simples y sobre todo los que tienen medicaciones para descenso de la presión o con insuficiencia cardíaca o que están tomando diuréticos o todos juntos, sean un poco cuidadosos con el tema de la presión. La ola de calor, los veranos, nosotros sabemos, lo que hemos hecho más geriatría, que es peligroso para la salud de los ancianos. Por lo tanto, refrigerar los ambientes y los cuidados que yo dije previamente es importante. Hoy, ahora, en Buenos Aires las temperaturas no son altas, como dijo el médico, 25 grados es la exacta en la ciudad. Así termina la semana, así empieza a llegar el fin de mañana, parcialmente nublado, 16 la mínima, 30 la máxima. Ojo, que ya llegamos de nuevo a estas máximas. Domingo, despejado, mucho sol, 20 la mínima, 33 la máxima. Y el lunes, parcialmente nublado, 22 la mínima y 33 la máxima. Sí, señoras, sí, señores, el lunes llega una semana y vamos a estar con calor como empezó esta. Primer viernes de diciembre del último mes del año. ¿Cuántas emociones? ¿Cuánto reúne todo lo que es esta última etapa que antecede a dar vuelta a una página para empezar un nuevo año? Y por eso eventos que hacen que acompañemos los balances, ya sean de entidades, de empresas, que lo hacemos a través de nuestra pantalla. Ayer Jonagro, y en nuestro noticiero de las 19 tenemos mucho más para vos, para compartirte últimos momentos, dólar, soja y más de lo que fue esta semana que comienzan las celebraciones. Hasta las 19 que nos volvemos a ver en vivo y en directo. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 515 millones de pesos.